alumnos de sexto semestre, espero que se encuentren muy bien. Les voy a dejar aquí un video acerca de la eutanasia. Hagan su actividad y envíenle en tiempo y forma. Nos vemos, cuídense, vamos a revisar el contenido. Chicos, vamos a hablar acerca de la eutanasia. La eutanasia que, como ya habíamos mencionado, pertenece al estudio de la bioética. La bioética a su vez pertenece al estudio de la ética, que es una disciplina filosófica, y ya hemos comentado en ocasiones anteriores que trata aspectos vitales del ser humano que tienen que ver con su vida y en este caso también con su muerte. La palabra eutanasia se compone de dos raíces griegas. La primera de ellas es eu, que significa bien o bueno. La segunda es thanatos, que significa muerte. Así que el significado de esta palabra, hablando etimológicamente, es buena muerte. Cuando la ubicamos nosotros en el terreno médico, la eutanasia hace referencia a terminar con la vida de las personas mediante procedimientos médicos y a través de los cuales se espera terminar con el sufrimiento de alguna persona que ya no puede mejorar su calidad de vida o que no desea continuar bajo condiciones de alguna enfermedad. Es así que la ubicamos, como dijimos, en el área de la medicina y como práctica médica que es, puede poner en conflicto a quien la practica, que pueden ser los médicos, a los familiares de las personas a quienes se les practica o al propio paciente y por supuesto a los gobiernos de los países, que son quienes tienen que tomar medidas para saber si es posible llevar a cabo esto de manera legal o no. De los tipos que nosotros vamos a ubicar dentro de la eutanasia, tenemos en primer lugar la eutanasia activa, también conocida como suicidio asistido, que es cuando el paciente voluntariamente decide terminar con su vida, ya sea mediante el abandono de los procedimientos médicos o de los medicamentos o de la forma que así lo desee el paciente. Esta forma de la eutanasia está legislada en algunos países, en la mayoría de los países del mundo es una práctica ilegal. En segundo lugar tenemos la eutanasia pasiva, que es la que ocurre ante la imposibilidad de que el paciente tome decisiones acerca de el final de su vida cuando se encuentra en condiciones de enfermedad o después de algún accidente grave. Así que cuando es evidente que el paciente no puede decidir sobre su propia vida, es cuando deciden o los médicos o los familiares y entonces nos encontramos ante la forma pasiva de la eutanasia. Como dijimos hace un momento, los gobiernos son los encargados de establecer las condiciones legales para que la eutanasia se pueda llevar a cabo, así que efectivamente toman medidas de manera interna y deciden al respecto de dónde puede ocurrir y bajo qué condiciones. Así que la pregunta es bastante prudente, ¿dónde es legal? Porque los países que han decidido hacerlo pues se han preguntado acerca de por qué debería poder hacerse algo así y la respuesta pues se encuentra en el derecho que las personas tienen a una muerte digna. Este concepto tiene que ver con la ausencia total de una calidad de vida o que la prolongación de su propia vida va a ser dolorosa o simplemente ya no se va a poder completar como el paciente así lo desee. Así que bueno, vamos a mencionar algunos países en los cuales esta práctica es legal. Tenemos en primer lugar la eutanasia en humanos en Canadá, es uno de los países que lo permiten. Tenemos también Colombia, los Países Bajos, que es un país europeo que nosotros conocemos como Holanda, su nombre correcto son los Países Bajos, un país muy pequeño europeo también que es Luxemburgo y algunos estados de los Estados Unidos. Esto es en lo que tiene que ver con la eutanasia en seres humanos cuando hablamos de eutanasia pasiva. Cuando hablamos de suicidio asistido tenemos también en primer lugar a Canadá como uno de los países que ha legalizado esta práctica médica. Tenemos también el país europeo de Alemania, los Países Bajos una vez más, el país asiático de Japón y Estados Unidos
una vez más, solamente en algunos estados de este territorio. Como vemos, es una práctica médica que recién se está abriendo hacia una cuestión de la legislación en los distintos países del mundo. ¿Qué ocurre en nuestro país? Aquí en México es una práctica ilegal. El artículo 312 del Código Penal dice que el que preste auxilio o indujere a otro para que se suicide será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de 4 a 12 años. Aquí nosotros no vemos que esta redacción venga muy cargada del aparato médico, sin embargo aplica completamente a este tipo de prácticas, en el sentido de que la persona que decide morir porque sus tratamientos médicos han impedido su calidad de vida, pues en realidad de lo que estamos hablando es de un suicidio asistido. Así que bueno, aquí es donde se queda para la reflexión de ustedes. ¿Qué es lo que piensan? ¿Ustedes piensan que es una práctica médica aceptable o no? Les toca a ustedes decidir y generar sus propios juicios al respecto. Como siempre, chicos, yo les agradezco mucho su atención. Espero que estos minutos les sirvan un poco para reflexionar y que, como siempre se espera en la ética, que sirvan para que tomemos mejores decisiones en todos nuestros contextos. Cuídense mucho y ojalá y nos veamos pronto. Hasta luego, chicos.